Abran su Biblia a Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Cuando lo encuentren, digan amén. Muy bien, pues vamos a orar y vamos a poner el estudio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, al llegar al estudio de tu palabra, ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que por el poder de tu Espíritu tú ilumines nuestra mente, toques nuestro corazón, pongas ese espejo de tu palabra delante de nosotros, en donde las cosas no estén como deben de estar. Padre Santo, tú también por el poder de tu Espíritu ponlas donde deben de estar y ayúdanos a nosotros a hacer lo que nos corresponde hacer también. Donde todo está como debe de estar, Señor. Gracias porque sabemos que solo por tu amor, tu misericordia, que lo hemos podido lograr y lo seguiremos logrando. Así es que bendice este tiempo en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice... Muy bien, estamos en el capítulo 5 de Juan y hemos estado algún tiempo ya en este capítulo y aunque en realidad de lo que nos habla el capítulo, con lo que empieza, es la sanidad de un hombre que ha estado paralítico durante 38 años, el Señor está usando esta obra que hizo para darse a conocer delante de los fariseos, delante de los judíos, delante de quienes estén dispuestos a escucharlo. Y parece ser que conforme vamos pasando por este capítulo, vamos viendo que Él les está tratando de dar más y más razones para que crean en Él. Les está dando más y más razones para que crean en Él. Y yo creo que esa es la clase de Dios al que servimos. Servimos un Dios que siempre nos está dando razones para que creamos en Él, para que creamos en su bondad, para que creamos en su gracia y su misericordia. El hecho de que les esté compartiendo con ustedes de que mi mamá va a cumplir 95 años el próximo domingo, el próximo domingo, esto me habla a mí de la bondad de Dios, de cuánto le ha permitido vivir, de todas las cosas a través de las que le ha ayudado a salir adelante, su viudez, se enviudó a los 22 años con un hijo de 1 año y medio y embarazada 6 meses de mi hermano. Y el Señor la ha traído a través de todo este tiempo y la ha llevado a conocerlo más y más y más y mejor, y ella siempre ha seguido fiel al lado del Señor, siguiéndolo y inculcándolo en el corazón de mi hermano y mío. Aunque nosotros no prestamos atención en nuestra juventud, de todas maneras, como diríamos, heme aquí, ¿verdad? Y lo que ha ayudado a eso es las oraciones, esa lucha en oración siempre de mi mamá pidiendo por sus hijos, ¿verdad? He visto también en el padre que nos trajo a mis hermanos, a mi hermano y a mí cuando mi mamá se volvió a casar. Un hombre muy responsable, un hombre muy trabajador, un hombre que nos enseñó en realidad lo que es ser hombre. Nos enseñó a ser responsables, nos enseñó a trabajar, a proveer para nuestra familia. Y creo que como alguien que no tuvo padre, porque su padre murió a muy corta edad, creo que esa es una gran bendición de parte de Dios, el haber crecido con un padre de esa clase. Y mucha gente los llama padrastros, ¿verdad? Pero mi abuelita tenía un dicho que decía que es más padre el que cría que el que engendra, ¿verdad? Y mi padre fue un muy buen padre. Y siempre lo he llamado papá, y cuando llegue al cielo, si él está ahí, lo voy a llamar papá otra vez. Entonces vemos la bondad de Dios, vemos todo lo que Dios hace por nosotros. Diariamente vemos su misericordia. Pasamos altas, bajas, pasamos por tiempos alegres, por tiempos tristes. Pasamos por buenos ratos y a veces somos decepcionados, a veces por la gente de la que menos esperábamos que nos decepcionara. Pero en todo ello Dios está con nosotros. Y en todo ello podemos ver que Él está obrando a través y en nosotros. Y creo que el Señor aquí en este capítulo ha estado, después de que lo juzgaron por haber sanado a este hombre en el día de reposo, después de haber regañado a este hombre por llevar su cama en el día de reposo, el Señor les ha estado siguiendo, insistiendo y siguiendo, dándoles razones por las que deberían de creer en Él. Y ellos todavía se rehúsan a creer. ¿Y cuánta gente hay que ve y escucha nuestro testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha protegido, cómo nos ha cambiado, etcétera, y de todas maneras no quieren creer? Se les explica lo que la palabra de Dios dice, se les trata de dar la interpretación correcta por medio del Espíritu Santo y no quieren creer. Y aunque les demos razones de más para creer, no quieren creer. ¿Por qué no quieren creer? Porque no quieren tener que someterse a quien Dios es. Y esa es la verdad de las cosas.
El Señor les dice que Él hizo lo que hizo en el día de reposo porque su Padre siempre trabaja y Él también siempre va a trabajar. Así es que Él no tiene por qué dejar de trabajar aunque sea el día de reposo cuando está haciendo algo bueno por alguien necesitado. ¿Verdad? Les dice que Él no hace su voluntad, sino que hace la voluntad del Padre, que Él lo que hace, lo hace porque es lo que ve hacer al Padre. Les está dando todo tipo de información acerca de por qué hace lo que hace, para que ellos quizás abran sus ojos, abran su mente y abran su corazón a lo que está haciendo. Hoy vamos a seguir a partir del versículo 30 y les va a dar otras razones por las cuales Él les está exhortando a que crean en Él. Noten por favor en el versículo 30 de Juan 5 dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Qué gozo me da a mí que el Señor pueda decir que Él juzga, que Él no juzga nada por sí mismo, que Él juzga según lo que oye, que el juicio de Él es justo, porque en su juicio no busca hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. A mí me da mucho, yo no sé si ustedes comprendan lo que esto quiere decir. Esto quiere decir que él nunca va a juzgar a nadie de acuerdo a lo que él ve, sino de acuerdo a lo que el Padre le enseña que debe juzgar. Y porque Dios es justo y perfecto, siempre va a juzgar con justicia. Y qué gozo también que Jesucristo haya venido para pagar por nuestros pecados en la cruz, derramando su sangre por nosotros, para que ahora no tengamos que ser juzgados por ese juicio justo. Amén. Amén. Sin embargo, aquí en la tierra somos juzgados cada rato, ¿no es cierto? Podemos ser juzgados cada rato, bien, mal o indiferente, podemos ser juzgados por gente que no nos entiende, por gente que no nos quiere, por gente que quiere vernos caer inclusive. Pero debemos de recordar que el que verdaderamente cuenta es el que está en el cielo. El que verdaderamente cuenta y puede decir algo es el que ya pagó por mí, es el que pagó por nosotros, ¿sí? Entonces, gloria a Dios por esto. Entonces, vemos aquí, noten que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, siempre ha estado bajo la autoridad de la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Siempre ha estado bajo autoridad, ¿sí? Desde la creación. Cuando el Señor está por crear al hombre, ¿qué dice Dios? Hagamos al hombre. El Padre es el origen de la intención y el Hijo y el Espíritu juntamente con el Padre llevan a cabo la obra. Como coiguales, ninguno menos en poder, ninguno menos en naturaleza y o esencia que los demás. Esto es importante que entendamos acerca de nuestro Dios, porque es una clara visión de lo que Dios es. Y es muy importante que entendamos eso de Dios, que son tres personas pero un solo Dios. Porque entonces sabemos que hemos creído en el Dios correcto, en el Dios de la Biblia. No estamos creyendo en un Dios inventado por el hombre, no estamos creyendo en una religión inventada por la humanidad, estamos creyendo en el Dios que nos presenta la Biblia. De nuevo, es muy importante que entendamos eso. Dios es tres personas, pero un solo Dios. Por eso, por ejemplo, cuando oramos, ¿a quién le oramos? Se supone que le debemos orar al Padre, ¿verdad? Pero ¿alguna vez han oído a gente orarle a Jesús, inclusive orarle al Espíritu Santo? ¿Verdad? Los tres son Dios y podríamos decir que podemos orarle a cualquiera, pero la Biblia nos da un orden claro de cómo debemos hacerlo, ¿sí? Oramos al Padre. En Mateo capítulo 6 y el versículo 9, cuando el Señor les estaba enseñando a sus discípulos a orar, ¿qué les dice? Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, nuestra oración debe estar siempre dirigida al Padre, porque Él es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Pero cuando oramos al Padre, tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo. En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, el Señor Jesucristo nos dice: y todo lo que le pidan, ¿a quién? ¿Cómo? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden, ¿cómo? En mi nombre yo lo haré. Entonces oramos al Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Pero luego tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Lo tenemos que hacer por medio del Espíritu Santo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8 y el versículos 26 y 27, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir,
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu. Entonces vemos a la triunidad de Dios, vemos a esas tres personas representadas en la creación, vemos a esas tres personas representadas en la forma en la que debemos orar a ellas, a Él, que es Dios, un solo Dios. Y quizás ustedes digan, pero entonces, ¿cómo voy a hacer para orar en el Espíritu? Acuérdense, el Espíritu va a interceder por nosotros cuando nosotros ya no sabemos ni qué decir. Cuando nosotros, y no sé si a usted le ha tocado estar sollozando y tratando de orar al mismo tiempo y no sale ninguna palabra, lo único que sale es como los bebitos. ¿Se acuerdan de sus bebitos? ¿Se acuerdan? A veces así estamos delante de Dios y es el Espíritu el que interpreta esas palabras, es el Espíritu el que interpreta esas necesidades. Pero vamos al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu. Jesús les está diciendo aquí que Él no busca hacer lo que Él quiere, que Él no solamente no busca hacer lo que Él quiere, sino que no busca hacerlo como Él quiere. Él siempre busca la voluntad del Padre. Y eso es importantísimo para nosotros como cristianos, que estemos seguros que lo que estamos haciendo es verdaderamente la voluntad del Padre y no algo que nosotros mismos nos hemos inventado. Porque hay mucha gente que se deja llevar por lo que él o ella misma inventa en su mente y en su corazón y puede causar daño inimaginable cuando se deja llevar por esas cosas que él o ella simplemente inventa en su corazón porque es así como las ve. No debemos hacer eso, debemos buscar siempre en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en cómo nos movemos, buscar siempre hacer la voluntad del Padre, porque el buscar y hacer la voluntad del Padre es la tarea más importante en la vida del cristiano. ¿Sabían ustedes? El buscar y hacer la voluntad del Padre es la tarea más importante en la vida del cristiano, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, la voluntad del Padre, no su propia voluntad. No su propia voluntad, la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, esta es la tarea más importante que tenemos como cristianos. ¿Y por qué es tan importante que conozcamos la voluntad de Dios y que la hagamos? Porque esto es lo que nos identifica como hijos de Dios y hermanos de Cristo. Esto que hacemos aquí, obviamente la gente ve que venimos a la iglesia, nosotros nos conocemos y decimos todos somos cristianos, ¿verdad? Todos somos cristianos, así es que eso nos identifica como cristianos. Pero lo que nos identifica verdaderamente delante de nosotros mismos y como consecuencia de los demás es el hecho de que tratamos con el poder del Espíritu Santo, buscamos siempre hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que nos ocupa, eso es lo que nos preocupa. Antes de tomar decisiones, tenemos que buscar conocer la voluntad del Padre. Antes de hacer cualquier cosa, ya sea en la carrera, ya sea en los estudios, ya sea en el hogar, tenemos que estar seguros, aquí en la iglesia tenemos que estar seguros que es la voluntad del Padre. ¿Sí? Porque eso nos identifica como hijos de Dios y hermanos de Cristo. En Marcos capítulo 3 y el versículo 35 dice, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ¿qué es? Es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se acuerdan cuándo dijo esto Jesucristo? Cuando su madre y sus hermanos fueron a buscarlo y le dijeron, hey, tu madre y tus hermanos te buscan. Y dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y esta es la respuesta, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios nos identifica como hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Porque si nos ocupamos en conocer y hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, siempre estaremos firmes y seguros de que tendremos entrada en el reino de los cielos. ¿Quién quiere estar siempre seguro de que tenemos entrada en el reino de los cielos? Y yo sé, podemos decir, yo estoy seguro porque creo en Cristo. Ok, yo estoy seguro porque creo en Dios. Ok, pero la palabra de Dios nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces tiene que haber algo que nos ayude a poder nosotros estar seguros, aparte de haber creído en Él y creído a Él, tiene que haber algo
que nos ayude a nosotros a saber que estamos seguros de que cuando el tiempo llegue, ya sea de ser llevados al cielo en el rapto o que muramos aquí en la tierra y abramos los ojos en el cielo, tiene que haber algo que nos mantenga seguros de eso. ¿Qué es, pastor? Qué bueno que preguntan, les voy a decir. En primera de Juan, capítulo 2, los versículos 15 al 17, noten lo que dice. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, ¿cuánto? Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17, el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá ¿cómo? Para siempre. Entonces, queremos saber que vamos a permanecer para siempre, tenemos que estar buscando siempre estar en el centro de la voluntad de Dios, así como Jesucristo estaba siempre buscando hacer la voluntad del Padre y no la suya misma. Él podría haber hecho su propia voluntad, Él podría haber hecho lo que a Él quisiera, porque Él era el Hijo de Dios. Podríamos decir en términos terrenales, Él es influyente, Él no tiene que someterse a nada. Pero Él se sometía, ¿por qué? Porque era la voluntad del Padre y Él prefería hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad. En Mateo capítulo 7 y el versículo 21, noten lo que se nos dice ahí. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces va a haber muchos en aquel día que van a decir, Señor, Señor, pero yo hice, Señor, Señor, pero yo dije, Señor, Señor, pero yo prediqué, yo hice milagros, yo hice aquello, hablé en lenguas, me caí para atrás, danzaba remolineando. ¿Verdad? Hubo evidencia de que tu Espíritu Santo estaba en mí. Ok, pero ¿hiciste mi voluntad? ¿Hiciste lo que yo te mandé? Sí, porque en ese día muchos van a venir diciendo, Señor, Señor. ¿Y qué les va a decir Él? ¿Se acuerdan qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que el Señor nos conoce? Cuando estamos constantemente luchando por hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Y cómo sabemos cuál es su voluntad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No sentimientos, no nuestros propios pensamientos. Y si vamos a escuchar sentimientos, si vamos a escuchar nuestros pensamientos, se tienen que alinear primero con la palabra de Dios. Si no, no podemos confiar en ellos. Amén. Entonces, de nuevo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchando y leyendo esto, ¿ustedes creen que hay razón para que nosotros como cristianos nos demos a la tarea diariamente de buscar y hacer la voluntad de Dios? Yo creo que es muy importante que lo hagamos. Y por eso nuestro día debe de comenzar con oración y un tiempo en la palabra. No estoy diciendo que mucho tiempo, pero un tiempo en la palabra para que el Señor prepare nuestros corazones y marque la pauta que debemos seguir en ese día. Porque si no lo hacemos así, vamos a seguir nuestro propio corazón, vamos a seguir nuestros propios pensamientos. Vamos a poner las cosas en el orden que nosotros vemos como importante, le vamos entonces a darle prioridad a lo que nosotros queremos darle prioridad y no prioridad a lo que el Señor le quiere dar prioridad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, enseguida el Señor les va a dar más razones todavía por las que pueden confiar en lo que Él les está diciendo y pueden creerle a Él lo que está diciendo. El Señor no les está pidiendo que ciegamente le crean a Dios y crean en Él y en su mensaje. Les está diciendo que miren las evidencias. La fe no es ciega. ¿Sí? No es aventarnos de cabeza y esperar que todo salga bien. No, podemos saber en quién hemos creído. Podemos saber que Dios es real. Podemos saber que Dios es fiel. Podemos saber lo que Dios espera de nosotros y qué podemos esperar nosotros de Él. Lo podemos saber. Entonces el Señor no les está pidiendo de nuevo ciegamente que le crean a Dios y que crean en Él y en su mensaje. Les está diciendo, miren las evidencias.
Y noten las evidencias que les empieza a dar, versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Lo que quiere decir que va a haber más testimonios acerca de él que no están saliendo de él mismo, por lo cual ellos van a poder creer, si quieren, que él es quien dice ser. Los judíos tenían en su ley, la ley que Dios les dio, que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no hay 2 o 3 testigos que hayan visto lo que alguien dice que ha visto, mejor quédese callado. Eso es lo que está diciendo. No, Dios les dijo a los judíos, no reciban acusación de nadie ni palabra de nadie, si no hay 2 o 3 testigos que puedan corroborar lo que están diciendo. Y si vienen a ustedes y alguien hace una acusación contra alguien y no tienen 2 o 3 testigos de que ellos eran testigos presenciales, lo vamos a ver ahorita más detalladamente, ni lo reciban. Mejor díganle que chitón. No deben recibir ninguna acusación. No quiero oírlo. No quiero oírlo. No oigo, soy de palo. ¿Verdad? No lo voy a recibir, porque no está bien, no lo estás haciendo como Dios dice en su palabra que lo debes hacer. En Deuteronomio 19 y el versículo 15, noten lo que dice. En caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra quién. Nadie, a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y ser testigo no quiere decir yo creo que eso es lo que está pasando. Ser testigo quiere decir yo lo he visto con mis propios ojos, por lo tanto puedo dar testimonio de ello. Y si no lo ha visto con sus propios ojos, ahí muere. Ahí muere. Se levantan tantas cosas, tantos chismes y tantos rumores. Se hace tanto daño a la iglesia cuando alguien, por X razón, y puede ser con buena intención, lo que yo llamo dragones bien intencionados, ¿verdad? Hacen una observación o algo y no se quedan con ello, le preguntan a la persona indicada qué está pasando, sino que empiezan a repartirlo por todos lados. Eso no está bien. Entonces, si estamos enfrentados con alguna situación así, en caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, para que cualquier acusación o debate pueda ser considerado, tiene que haber sido visto cuando menos por 2 testigos presenciales de lo que se está acusando a alguien o de lo que se está debatiendo con alguien. ¿Sí? El Señor está hablando aquí de la ley. Pero sabemos que cuando estamos bajo Jesucristo, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, ¿por qué está hablando aquí de la ley? Está hablando aquí de la ley porque el Señor había nacido bajo la ley y como tal, como buen judío, debía cumplir con la ley que Dios le dio a Moisés. En Mateo 5:17, el Señor les dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino ¿para qué? Para cumplir. Entonces el Señor está cumpliendo con la ley. De nuevo, está haciendo la voluntad del Padre, porque estando haciendo la voluntad del Padre no va a errar. No va a tener nadie que decir nada malo de Él. Lo único que van a tener que decir es que nació bajo la ley, cumplió toda la ley, es perfecto. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque fue, es y seguirá siendo perfecto por los siglos de los siglos. En Gálatas capítulo 4, los versículos 4 y 5. Noten lo que dice ahí, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces los judíos estaban sujetos a la ley. Todos aquellos que quisieran acercarse a Yahvé o Yahweh, el Dios de los judíos, tenía que estar sujeto a la ley, comenzando con la circuncisión y de ahí para adelante todas las obligaciones y deberes que los judíos tenían, ellos los tenían que seguir. Y había muchos prosélitos.
al judaísmo en aquel tiempo. Había mucha gente convertida al judaísmo. Entonces ellos también eran considerados como personas que estaban sujetas a la ley. Pero cuando el tiempo vino el Señor Jesucristo, nació de una mujer como todo hombre nace de una mujer, y nació sujeto a la ley. ¿Para qué? Para que al cumplir con toda la ley, Él pudiera redimir a todos aquellos que estaban sujetos a esa ley y así poder adoptarlos a la familia de Dios. Entonces tenemos que reconocer que aquí el Señor por concesión hace a un lado su propio testimonio, pero Él mismo nos dice que su testimonio es verdadero e infalible. Digo, imagínense, Él es el Hijo de Dios. Él podría testificar acerca de sí mismo, Él podría hablar y decir cosas acerca de sí mismo que debería de haber hecho que la gente creyera en Él, pero no se basó en su propio testimonio, se basó en el testimonio de otros. Pero pudo haber Él usado su propio testimonio. Miren ahí en su Biblia, en Juan capítulo 8, los versículos 13 y 14, en Juan capítulo 8, versículos 13 y 14, unas cuantas páginas hacia la derecha. Y estamos viendo estos testimonios porque de nuevo el Señor Jesucristo les está dando razones por las cuales deberían de creer en Él. En Juan capítulo 8, ¿ya lo encontraron? Versículos 13 y 14 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio, noten cómo sabían la ley, conocían la ley, pero no aplicaban la ley a ellos mismos, aplicaban la ley a los demás. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Qué curioso, ¿no es cierto? Saben la ley, conocen la ley, saben aplicarla a los demás, saben señalar a los demás con la ley muy claramente, pero ellos mismos no se están sometiendo a la ley. Ellos mismos no se están sometiendo a la ley. Versículo 14 dice, Jesús le respondió, aunque yo doy mi testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes no saben. Yo podría dar mi propio testimonio, pero no lo está dando. Noten la concesión tan grande que el Señor Jesucristo está haciendo aquí. Pudiera simplemente con una palabra, pudiera simplemente con una obra sobrenatural más grande de las que ya ha hecho, con una calamidad, pudiera simplemente mostrarles que Él es Dios, pero no lo hace. Entonces no podemos dejar de notar la condescendencia del Señor para con el hombre, para hacerle entender que Él es quien dice ser. Porque a pesar de que no tenía ninguna razón por la cual dar explicaciones, siempre trató de persuadir a los hombres a creer lo que decía. Siempre buscó persuadir a los hombres que creyeran lo que Él decía. Y eso es lo mismo que debemos hacer nosotros, buscar persuadir a los hombres a que crean lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra. Esa debe ser la base para el evangelismo, esa debe ser la base para el testimonio, esa debe ser la base para todo lo que vayamos a hacer, para tratar de mostrarle al mundo que Jesucristo es quien dijo ser y lo será por toda la eternidad. ¿Sí? El que escribió la ley con su propio dedo se está sujetando a la ley por su propia voluntad para salvar a aquellos que conforme a esa ley deberían de ser condenados. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? El que escribió la ley con su propio dedo se está sujetando a la ley por su propia voluntad para salvar a aquellos que conforme a esa ley deberían de ser condenados. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Sin embargo, Él decidió venir a la tierra en forma de uno de nosotros, someterse a la ley, someterse hasta la muerte y muerte de cruz, se nos dice en Filipenses. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Pero noten lo que les sigue diciendo. Les está diciendo, yo podría dar testimonio de mí mismo, pero en el versículo 32 dice, pero el que da testimonio acerca de mí es otro. Y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. El que da testimonio, vamos a ver más adelante, va a ser el Padre en diferentes maneras. Pero uno que dio testimonio acerca de él fue Juan. Cuando los mismos fariseos y judíos lo enviaron a preguntarle al Jesucristo, lo enviaron a preguntarle a Juan, los discípulos enviaron a preguntarle a Juan quién era él,
¿Sí? Vuelvan a su Biblia unas páginas a la izquierda, Juan capítulo 1. Ya lo estudiamos todo esto, quieren volverlo a repasar, lo pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal, la Biblia línea sobre línea. Pero en Juan capítulo 1, cuando los judíos, los fariseos enviaron mensajeros para preguntarle a Juan quién era él, noten lo que Juan les dice. En Juan capítulo 1, los versículos 19 y 20, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaron, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ellos creían por lo que estaba haciendo, porque lo hacía con tanta autoridad, porque tanta gente lo estaba yendo a ver. Ellos pensaban que quizás era el Cristo. Pero cuando van y le preguntan, él claramente dice, yo no soy el Cristo. Brínquense al versículo 24 de Juan 1. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno, a quienes ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Noten lo que dice el versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. De nuevo, Juan estaba con su trabajo, Juan estaba haciendo lo que él había sido enviado a hacer. Estos fariseos, estos sacerdotes, estos judíos creen que él es el Mesías, les dice que él no lo es, y entonces él habla acerca de aquel que sí lo va a hacer. Y noten que les dice que hay en medio de ustedes uno que ustedes no conocen, uno que ustedes ni siquiera han visto, uno que ustedes ni siquiera han notado que está ahí. Este viene después de mí, y yo no soy digno ni de siquiera desatarle la correa de su calzado. Brínquense al versículo 28 y 30 de Juan 1 y noten. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces noten, este es. Dio testimonio, este es el que yo les estaba hablando. Este es aquel que ustedes vinieron a preguntarme a mí si yo era. Yo no lo soy, pero él sí lo es. Él sí lo es, como diciendo, lo está señalando, como diciendo, préstenle atención a él, vean lo que él hace, hagan lo que él hace. Miren lo que él hace. Entonces tenemos el testimonio de Juan ahí. Entonces ya tenemos un testigo. Juan está diciendo que Jesús es el Cristo. Versículo 34. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Aunque a decir verdad, yo no necesito, esto es lo que está diciendo Jesús, aunque a decir verdad, yo no necesito que ningún hombre dé testimonio de mí, les recuerdo esto para que quizás les pueda ser más fácil creer lo que les estoy diciendo y ser salvos. Acuérdense de lo que testificó Juan. Acuérdense de lo que les dijo. Acuérdense que él confesó que él no era el Cristo. Pero cuando me vio venir a él, mirándome a mí, señalándolos a ustedes, quién era yo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del cual yo les hablé. Versículo 35 de Juan 5 dice, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. O sea que Juan fue la luz que Dios decidió usar en su tiempo para iluminar el camino a Cristo. Y por algún tiempo, noten, ustedes quisieron regocijarse en la luz, en su luz, en la luz que él estaba proyectando, en la información que él les estaba dando. Van y le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Él les dice, no, yo no soy. Ve a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del que yo les hablé, que venía uno después de mí, que era antes de mí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y noten que el Señor dice, por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. La luz que Juan estaba poniendo sobre Jesucristo, nombrándolo como el Cristo. Y por un tiempo los judíos escucharon a Juan e iban con él para ser bautizados. Y creyeron lo que él les decía. ¿Sí? Creyeron lo que él les decía. Por eso se bautizaban, porque le creían lo que estaba diciendo, que debían arrepentirse y bautizarse porque el reino de los cielos se había acercado.
Sí, en Marcos capítulo 1 y el versículo 5 dice: toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, a Juan, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. En Mateo capítulo 3, los versículos 5 al 8 dice: a él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y ahí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Sí, no vengan nada más con su religiosidad, no vengan a ver qué está pasando, no vengan a ver si ahora sí algo sucede interesante con este Juan, ¿verdad? Produzcan frutos de arrepentimiento. No va a ser suficiente con que vengan, escuchen, inclusive se bauticen, si no hay frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Y noten que se los dice a ellos: produzcan frutos de arrepentimiento. Ellos produzcan frutos de arrepentimiento. Y cuando el Señor nos llama a producir frutos de arrepentimiento, nos está llamando a nosotros mismos a producir esos frutos de arrepentimiento y asegurarnos de que estamos produciendo esos frutos. ¿Saben cuál es el problema con muchos cristianos? Que se dedican a buscar el fruto en los demás y no en sí mismos. Se dedican a buscar el fruto en los demás, a ver qué clase de fruto están produciendo, a ver si están produciendo la clase de fruto correcto. Y si no veo fruto como el que yo creo que debe ser, entonces probablemente ni salvos sean. No, les está diciendo que produzcan frutos de arrepentimiento y ellos mismos se den cuenta, que les diga a ellos mismos que se han arrepentido. Y no andar buscando en los árboles de frutos de otras personas. Porque todos producimos diferente fruto, ¿no es cierto? Estábamos platicando en el grupo de lectura este jueves pasado acerca de la espiritualidad y de cómo las personas identifican la espiritualidad, ¿verdad? Y la gente que ven que levanta las manos y se envuelve en la adoración, oh, esa persona es espiritual. Y la gente que quizás está en la adoración y tiene una mano en la bolsa y está así porque pues él es bien cool, ¿no? Quizás no hace nada que parezca ser espiritual. Ah, no, esa persona no es espiritual. La persona que la oyen hablar así, con una voz así, medio piadosa, ¿verdad? Como el Papa, ¿verdad? Esa persona es espiritual. Pero si uno es chachalaco y alegre y todo, ah, no, esa persona no es espiritual. Y juzgamos la espiritualidad de las personas basadas en lo que vemos. Y la palabra de Dios nos llama a producir frutos nosotros y asegurarnos que nosotros estamos produciendo frutos, no el resto de la gente. Porque el fruto que esa gente está produciendo puede ser diferente al nuestro, pero lleva la misma espiritualidad y lleva el mismo arrepentimiento y lleva el mismo dolor y lleva la misma pena y lleva la misma culpabilidad, pero también lleva el mismo perdón y gracia y misericordia de parte de Dios. Yo no soy quien para juzgar sus espiritualidades. Dios lo sabe. Y ustedes no son quien para juzgar qué tan espiritual soy yo o cualquiera. Dios lo sabe. Pero pastor, ¿que no dice que por sus frutos los conocerás? Sí, y el primero que debes conocer es tú mismo. ¿Qué clase de fruto estás produciendo? Tú. Es notable para ti que hay ese fruto. ¿Sí? Es notable para ti que hay ese fruto. ¿Sí? Y entonces, Señor Jesucristo les dice: por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en la luz que Juan el Bautista hizo brillar sobre el hecho de que él no era el Cristo, pero luego cuando dijo que yo sí lo era. ¿Y saben qué? Les estoy diciendo esto por si acaso quieren oír y quieran creer y puedan ustedes salvarse. Sí, sigue habiendo todavía en nuestros tiempos tanta gente que se regocija por un tiempo en la luz del Señor. Quizás ustedes conozcan algunos. Por algún tiempo se regocijan en la luz del Señor, por algún tiempo caminan con Él, por algún tiempo buscan su voluntad en su palabra,
Pero luego algo empieza a suceder, no sé qué empieza a suceder. Yo sé lo que me ha sucedido a mí en tiempos pasados, que de alguna manera me ha hecho, no que me olvide, pero que sí me aparte por un tiempo de las Escrituras y del gozo de la salvación. Pero hay mucha gente que sigue regocijándose por un tiempo en la luz, pero luego se aparta de la luz porque tenían una idea equivocada de lo que es venir a la luz. Tienen una idea completamente equivocada de lo que es venir a la luz. Y cuando empieza a haber situaciones difíciles en sus vidas, es cuando esa luz empieza a opacarse y ellos mismos no quieren ni siquiera que la luz brille sobre ellos. Sin duda se acuerdan de la parábola del sembrador, no la vamos a ver toda. Pero en Mateo capítulo 13, los versículos 20 y 21, dice esto: el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento, ¿qué hace? La recibe con gozo. Pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Se malogra. Entonces se convierten, se regocijan por un tiempo en la luz, pero luego empiezan a conocer la palabra, empiezan a darse cuenta de que hay ciertas características que el que se convierte de verdad al Señor debe tener, y se les hace demasiado difícil mostrar esas características y terminan abandonando la luz. Hay una esperanza, sin embargo, porque si estas personas en verdad son hijos e hijas de Dios, van a regresar como el hijo pródigo regresó también a la casa del Padre. Pero desafortunadamente hay muchos que no regresan y podemos decir, bueno, pues se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿verdad? La cosa no es por qué se fueron, la cosa es que se fueron. Y eso es lo que nos debe pesar, eso es lo que nos debe doler, que después de andar en la luz y conocer la verdad se hayan vuelto al mundo y hayan olvidado todo lo que Dios hizo por ellos. Versículo 36 de Juan 5 sigue diciendo ahí, versículo 36, pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan. Ok, tenemos el testimonio de Juan, ahora nos va a hablar como testigo, y ahora tenemos otro testimonio u otro testigo que va a hablar también, pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son, noten, las obras que el Padre me dio para que yo las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. Entonces, el primer testigo fue ¿quién? Juan el Bautista. Segundo testigo, ¿quién fue? Las obras que estaba haciendo. Eso les debería de asombrar, les debería de abrir los ojos, porque muchas de estas obras nunca se habían hecho en Israel. Entonces les está diciendo, las obras que hago son un testimonio de que el Padre me envió, porque nunca se habían visto algunas obras como estas que yo hago en todo Israel. De hecho, en Mateo capítulo 9, no lo van a poner en la pantalla, después de que Jesús echa fuera a un demonio, el pueblo decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Se acuerdan cuando sanó a los 10 leprosos? Y les mandó a que dieran sacrificio en el templo, a que pues, les dieran. ¿Sabían ustedes que después de Naamán el leproso, en el Antiguo Testamento, nunca había sanado a nadie de lepra? Bueno, quizás en la película Ben-Hur, ¿verdad? Pero aparte de eso, nunca había sanado a nadie de lepra. Cuando estos leprosos vinieron con los sacrificios a los sacerdotes, no sabían qué hacer. Pero el Señor estaba sanando leprosos, estaba abriendo ojos, estaba soltando lenguas, estaba haciendo tantas cosas que deberían de haberles dicho a estas personas que Él era quien dice ser. Entonces, no solo Juan, no solo las obras, porque a veces tienen que ser 2 o 3. ¿Cuál era el otro testigo? Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Entonces, tiene a Juan el Bautista, tiene las obras que ha estado haciendo, y ahora está llamando como testigo para que testifique acerca de Él. ¿A quién? ¿Cree que tenían razones para creer? ¿Cree que tenían razones para creer? Y luego noten lo que les dice la razón
La razón por la que no pueden creer. Sí, la razón por la que no pueden creer. Sí, que es que ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envía ustedes no le creen. Si ellos tuvieran la palabra de Dios en ellos, habrían visto, habrían escuchado el testimonio de estos 3 testigos, habrían visto lo que hace, habrían escuchado sus enseñanzas de acuerdo a la palabra y hubieran podido creer. Hubieran tenido que creer, pero no estaban prestando atención. Entonces, por no tener la palabra permanentemente en ellos, ¿sí?, ellos no creían. Una prueba de que hemos creído en Jesús con fe salvadora es que la palabra de Dios está en nosotros. Esa es una de las pruebas que tenemos de que hemos creído en Jesús con esa fe salvadora, que la palabra de Dios está en nosotros, que hemos creído que la palabra de Dios es verdad, que hemos creído que la palabra de Dios es verdadera. ¿Creemos que la palabra de Dios es verdadera? Hemos estado haciendo esta pregunta varias veces ya durante este estudio. ¿Creemos que la palabra de Dios es verdadera? Porque si creemos que la palabra de Dios es verdadera, ¿qué vamos a hacer con ella? Ponerla por obra, practicarla. ¿Sí? No ser oidores de la palabra nada más, sino salir de aquí listos para ponerla por obra en nuestras vidas. ¿Sí? Una prueba de que hemos creído en Jesús entonces con fe salvadora es que la palabra de Dios está en nosotros y la consideramos verdadera. A.W. Tozer dijo esto: el gran problema no es determinar si la Biblia es verdadera. Lo voy a volver a leer. El gran problema no es determinar si la Biblia es verdadera. El gran problema es determinar si la Biblia es verdadera en ti. El gran problema es determinar si la Biblia es verdadera en ti. ¿Quién puede determinar eso acerca de usted? Yo mismo. Yo no puedo determinar eso de ninguno de ustedes. En ese hermano la palabra de Dios es verdadera. Mientras está aquí puede ser verdadera, pero cuando se va de aquí, y es lo mismo que podemos decir de todos nosotros, ¿no es cierto? Por eso hay cosas que mejor se las dejamos a Dios. Porque Él es el que sabe si la palabra de Dios es verdadera en mí o no. Y yo también. Entonces, tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios es verdadera en nosotros. Porque es importante que la palabra de Dios esté en nosotros. ¿Y por qué es importante? Versículo 39 de Juan 5 sigue diciendo: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Ok, entonces este es el cuarto testimonio. Está Juan, están las obras, está el Padre. ¿Ustedes creen que el Señor se está esforzando por hacer que estos hombres vean quién es en realidad? ¿Ustedes creen que el Señor se está, como decimos en inglés, bending over backwards para darles razones para creer? Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Si la vida está en las Escrituras o la palabra de Dios, y estas testifican o hablan de Jesús, entonces quiere decir que debemos seguir las Escrituras porque ellas son las que nos llevan a Él. Ellas son las que nos dirigen a Él. Ellas, las Escrituras, la palabra de Dios, son las que nos revelan, entre más las escudriñamos, la verdadera naturaleza de Dios, y por supuesto de Jesús el Hijo y el Espíritu Santo, y el papel que cada uno desempeña en el plan de Dios para la redención de la humanidad. E inclusive, escuchen esto, para creer se necesita escuchar, recibir y creer lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Sabían ustedes? Se necesita, es necesario, es indispensable. Se necesita escuchar la palabra.
En Juan 5:24, lo pueden leer ahí un poco más, o creo que lo van a poner, Juan 5:24. ¿Sí está? Ok, sí está. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. El que crea mi palabra y cree al testigo que es quien, el Padre que lo envió, ¿sí? El que cree en mi palabra y crea al que me envió, que es el Padre, tiene vida eterna. Ahí está el testimonio de la palabra, ahí está el testimonio del Padre, y ahí está el testimonio de Jesús también. Y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. En Romanos capítulo 10 y el versículo 17, noten lo que dice. Así que la fe proviene ¿de dónde? Y el oír proviene. Entonces es necesario que la palabra de Dios se esté oyendo, por eso se predica, por eso se estudia, por eso se escudriña, porque a través de la palabra de Dios conocemos más profundamente e íntimamente a nuestro Dios. Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 1, los versículos 22 al 25, y ahora, ya que han sido purificados mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Versículo 23, pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que ¿qué? Que vive y permanece para siempre. ¿Se dan cuenta ustedes? Dios sigue dando testimonio, la palabra sigue dando testimonio. ¿Sí? Las obras siguen dando testimonio. Y por eso es imperativo que se crea en Él. La palabra, mis hermanos, es tan importante porque es la palabra lo que nos confronta al principio de nuestro caminar cristiano, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando se convirtieron y escucharon la palabra predicada? Y hasta se les hacía que el que estaba predicando los conocía porque estaba diciendo un montón de cosas que no había manera de que supiera. ¿Sí? La palabra nos confronta al principio de nuestro caminar cristiano y nos sigue confrontando durante nuestro peregrinar por esta tierra. Noten en Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios predicada y somos retados en nuestra propia fe? Somos retados a vernos nosotros mismos y ver si estamos donde debemos estar o nos estamos desviando en algún lado. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra hace, por eso es necesario que esté en nosotros. A Timoteo, Pablo le dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. No para que tenga un montón de conocimiento aquí entre las orejas. Porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento entre las orejas, pero no pone en práctica nada de ese conocimiento. ¿Sí? Sino para que seamos perfectos, completamente preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Y por último, la palabra de Dios es lo que Dios usa para santificarnos y purificarnos. Es lo que Dios usa para santificarnos y purificarnos. Ahora vamos a hablar de Efesios 5, pero no vamos a hablar de ello en el contexto del matrimonio, vamos a hablar de ello en el contexto de lo que Dios hace por su esposa, la iglesia, por medio de la palabra. Entonces, Efesios 5, 25 al 27 dice, esposos, ¿qué dice? Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Versículo 26, para santificarla. Él la purificó, ¿en qué? En el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Es lo que el Señor está haciendo con la palabra ahorita. Nos está lavando, nos está purificando, nos está preparando como la novia se prepara para finalmente encontrarse con el novio y ser unidos para toda la eternidad.
Esto es lo que hace el Señor cuando venimos a la iglesia y cuando escudriñamos las Escrituras y las estudiamos y nos damos a la tarea de profundizarnos en ellas para entender claramente lo que Él está tratando de decirnos, el mensaje que tiene para nosotros, las advertencias que tiene para nosotros, las direcciones que tiene para nosotros. Y esto es lo que estamos haciendo aquí, mis hermanos. Les voy a decir algo que quizás los vaya a asombrar, pero es la verdad. Ninguno de nosotros está preparados para ir al cielo por nosotros mismos. Si el Señor no hace su obra en nosotros, no vamos a poder entrar al cielo. Tenemos la fe en Cristo, muy bien. Le creemos todo lo que dice en su palabra, muy bien. Ahora tenemos que ser lavados y purificados por el Señor, y eso es lo que Él hace a través de su palabra. Nos está lavando, nos está purificando. Y cada vez que escuchamos su palabra, leemos su palabra, escudriñamos su palabra, somos hechos un poco más como Él. Entonces tenemos bastantes testigos y testimonios, no solamente 2 o 3. Tenemos a Juan, tenemos al Padre, tenemos las obras y tenemos la palabra. Hay razones para creer. Hay razones para poner nuestra esperanza en Él. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Y mientras ellos pasan al frente, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, oh Dios, por esta porción de las Escrituras que hemos escudriñado hoy. Te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que podemos salir de este lugar con más testimonio, habiendo escuchado la voz, por así decirlo, de más testigos de que tú, Señor Jesucristo, eres quien dices ser. Padre Santo, te damos toda la honra y toda la gloria porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque constantemente nos estás recordando quiénes somos en Cristo y la bendición tan grande de haber podido creer en Él cuando hay tanta gente que todavía no cree. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente hoy, Señor. Te pido, Dios, que los guardes, que los bendigas, que los guíes por el poder de tu Espíritu Santo. Que les ayudes, Señor, con las pruebas por las que pudieran estar pasando en sus vidas. Que les ayudes, Señor, con las aflicciones y les ayudes con las cargas tan pesadas que pudieran estar llevando. Señor, los pongo en tus manos para que tú hagas en ellos tu perfecta voluntad y sigas iluminándonos a todos con la luz de tu palabra. Para que podamos, oh Dios, estar seguros de que estamos seguros, de que la entrada al cielo para cada uno de nosotros está completamente segura. Dios, sabemos que por nuestra fe en Cristo hemos sido hechos salvos. Ahora queremos que nuestro fruto, mi fruto, Señor, muestre esa salvación. Quiero que mi vida, Señor, manifieste tu gracia sobre todo, tu bondad, tu misericordia. Padre Santo, quiero que tu Espíritu Santo me ayude, oh Dios, a poder caminar tan cerca de tu Hijo Jesús que Señor, lo siento enfrente de mí. Padre, espero que esa sea la oración de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, por ser Día de las Madres, una vez más ponemos a nuestras mamás en tus manos. Gracias por el tiempo que nos has concedido tenerlas. Aquellos que ya no las tienen, Señor, que estén agradecidos por el tiempo que les concediste tenerlas. Y que si son cristianos, tengan la esperanza viva de un día volverlas a ver en el cielo. Señor, nos encomendamos a ti, te damos la honra, la gloria y la alabanza, y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.